bueno, yo he estado relacionado con los asuntos de la vivienda social desde siempre, desde la época en que era estudiante en la Católica. Bastante intensamente en el proceso de Villa La Reina, el proyecto de autoconstrucción de Villa La Reina, esas 1.600 familias que se instalaron en La Reina mientras mi padre era alcalde. Yo estuve directamente involucrado con eso. Y después fui parte surgiendo del mismo proyecto de autoconstrucción de Villa La Reina, las empresas de autogestión, que surgieron de la misma realidad de Villa La Reina. Organizamos empresas de autogestión relacionadas con la construcción de las casas con familias que tenían cesantes, y yo participé de una que se llamaba Imporrey, que hacíamos tubos de cemento para alcantarillado. En aquella época eran de cemento los tubos alcantarillados. Una fábrica que partió bastante pequeñita, pero que crecimos hasta llegar a tener alrededor de 25 o 30 personas. Procesos que duraron hasta el golpe de Estado. Después la dictadura se encargó de desarmar todos esos procesos de participación y de autogestión que existían. Y fue muy interesante cómo se relacionó todo este proceso con una realidad que no es la realidad que hubo durante la dictadura, y tampoco es la realidad que tenemos desde que volvimos a la democracia en Chile. O sea, había un Estado comprometido muy fuertemente en todo el proceso de solución habitacional en Chile, que no viene del gobierno de Salvador Allende, viene realmente el énfasis principal se dio durante la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva, que hoy día uno está obligado a reconocerlo. Nos costó mucho reconocerlo, pero la verdad es que todo el proceso de cambio de la concepción de la vivienda y de tener un Estado activamente partícipe de todo el proceso fue la época de Eduardo Frei, donde se creó el Ministerio de la Vivienda, se reorganizó el Ministerio de la Vivienda, se creó la Coravit, y donde nosotros políticamente nos tomábamos un terreno y teníamos un Estado que cooperaba para la compra del terreno, para instalar los módulos sanitarios o construir la sede social. Nosotros nos íbamos a la Coravit y ahí habían módulos de materiales con los cuales iniciábamos el proceso de instalación del campamento primero y después de construcción de las viviendas definitivas. Por supuesto que era más sencillo que ahora, había mucho suelo en Santiago, un suelo mucho más barato, el Estado tenía una capacidad de expropiación que hoy día no tiene, así que todas leyes que fueron además producto del gobierno de Frei Montalva, que se consideró que el suelo era un bien de uso social, que por lo tanto habían casos donde los terrenos podían ser expropiados de manera muy fácil y muy sencilla. Y después me quedé relacionado salí después del golpe, estuve preso un tiempo en Inglaterra, después me fui a Francia y trabajé ahí en la oficina de Borja Huidobro, que era una oficina que estaba muy dedicada también a la vivienda social. El gran jefe, el gran patrón, como le llamábamos nosotros, era Paul Chemetov, un arquitecto muy relacionado con el gobierno de Mitterrand, y es la Europa que se está recuperando de la Segunda Guerra. Ya los recursos están en Europa y muchos de esos recursos comienzan a utilizarse en vivienda social, y sobre todo en las banlieues de París. En las comunas de la banlieue había una gran actividad en torno a esto, así que trabajábamos mucho en vivienda social. Y luego, cuando regresé a Chile, volví a dedicarme a eso. Yo estoy dedicado, no es que no haga comunidad, yo sigo haciendo algunas comunidades Castillo Velasco, hicimos este edificio, hacemos ese tipo de cosas, pero mi interés fundamental es este. Y yo trabajo, a diferencia de otras oficinas de arquitectura, yo trabajo relacionado con la demanda y no con la oferta. O sea, yo trabajo con familias que inician su proceso de organización, o algunas veces ya están organizadas, como en el caso de Ucamau. En otros casos yo los ayudo también en su proceso de formación como comité,
en la búsqueda del terreno, en levantar un proyecto que está concebido como un proceso participativo. Tú también tenías una parte importante de gestión. Absolutamente, o sea, mi opinión, digamos, es que es muy difícil esperar hoy día soluciones del Estado para grupos organizados. Primero porque el Estado, hasta en este gobierno, que es mi gobierno, digamos, le tiene terror a los grupos organizados. Eso es una cosa que se quedó desde la dictadura, y en democracia no hemos logrado recuperar la confianza en un pueblo organizado, confianza que antes existía en la época de Frei Montalva o de Salvador Allende. Era al revés. El Estado buscaba que los sin casa se organizaran para poder junto con ellos iniciar el proceso de solución habitacional. Y el Estado se preocupaba de proveer el terreno, o alcaldes como mi padre que lo buscaba el terreno y los instaló ahí en Villa La Reina, que debe ser los terrenos más privilegiados que hay en esta ciudad y en la Precordillera, casi iniciando la Precordillera. O sea, había una voluntad política que hoy día no existe. El Estado hoy día trabaja la vivienda social desde la oferta. Son empresas privadas como los D19 o los DS01, que llegan con un terreno, llegan con un proyecto, se lo ofrecen al serbio, y el serbio compra el paquete completo y se construye el proyecto, y luego, en el caso del DS19-01, hay una gestión de venta que hace la misma inmobiliaria, sí, o algunas veces son subsidios entregados por Servio que se reparten a un pedacito del proyecto, que es DS49, el resto es toda una gestión privada a la cual acuden familias. Como una empresa 100% con... Y que la familia llega con su papelito, o la misma... siempre tiene un papelito, porque tiene que tener o el subsidio completo o una parte del subsidio, como el DS19, ¿no es cierto? Que una parte subsidio, una parte financiamiento privado que la familia tiene que pedir, pero que la misma inmobiliaria o la entidad patrocinante le gestiona. Sí, claro. Yo parto del proceso exactamente al revés. Yo parto de una toma de terreno o parto de un comité que a mí me llaman muchísimo, así que yo estoy metido en proyectos de vivienda social que están pasando hoy día por la búsqueda de un terreno, hasta proyectos que vamos a comenzar a construir dentro de poco, como Maestranza 2 o el proyecto de La Reina, que espero que a final de año lo estemos construyendo. Pero yo parto con los grupos organizados. Entonces, efectivamente hacemos un proceso de desarrollo participativo, porque nos da el tiempo, digamos. Este proceso, por ejemplo, lo estuvimos participando unos 5 años antes que se produjera, en realidad trabajando una vez al mes, viernes, sábado y domingo, reunión, porque este era un proyecto de 420 familias, así que no cabían todos en un mismo local, así que nos reuníamos con grupos distintos viernes, sábado y domingo, donde fuimos avanzando y desarrollando el proyecto junto con ellos, partiendo por enseñarles a leer un plan. Es muy interesante cómo se empieza a producir un proceso de lectura de lo que tú le estás dando, y cómo vienen las ideas y las objeciones desde las familias en relación a lo que ellos aspiran. Y respecto a eso, ¿cómo se produce esa relación, digamos, como entre esa apertura que tú tienes como a escuchar a la familia en sus propias necesidades y lo que quisieran quizás del diseño de su departamento, y las limitantes o las restricciones que hay por el otro lado, por el lado normativo, digamos, por la superficie, el cuadro normativo? ¿Cómo se hace ese balance, digamos? El proceso no es fácil. O sea, cuando partimos esto, ellos querían casa. O sea, nosotros tenemos que entender que todavía hoy día un poco menos, pero hace 10 años, digamos, aún hace 5 o 6 años, las familias todavía aspiraban a una casa y creían que se podía tener en Santiago una casa. Hay todo un proceso de trabajo en hacerles sentir que las formas de vida tienen que cambiar, y que vamos a tratar en un edificio de cobijar lo que son sus sueños, porque en general nosotros como chilenos somos muy apegados al suelo, a una casa con un terreno, con un jardín.
es la forma en que han vivido nuestros abuelos, nuestros padres, y que nosotros tratamos de alguna manera de repetir, y que ellos también tratan de repetir. Son en general segunda o tercera generación de inmigrantes a la ciudad, que todavía sueñan con la casa que tenían en el campo, en la región o en esas ciudades de fuera de Santiago. Y ese es un proceso de entendimiento y de convencimiento que hay que llevarlo poco a poco, en el tiempo. Y nosotros tratamos en la arquitectura y este proyecto lo tiene muy presente, tratamos de que muchos de los elementos que culturalmente tenemos integrados nosotros como sueño de una vivienda estén presentes aunque sea un edificio. Por ejemplo, hacemos paramentos de ladrillo, de manera que los paramentos que están junto con la puerta de entrada son de ladrillo, de manera que cuando la persona llegue vea ladrillo, que no vea cemento, no vea plástico, no vea elementos como industrializados, sino que sienta como que el techo, por ejemplo, lo trabajamos el techo a dos aguas, que tiene la posibilidad de solucionar un montón de problemas de humedad y de aguas lluvias después, pero el techo de color rojo, tratando de asimilar la teja chilena, estos pasillos que hemos inventado, esta conexión. La idea es que cuando salgan de la puerta no se topen con una escalera, sino que se topen con un espacio que sale de la vivienda, que prolonga la vivienda hacia afuera, que ya no es un patio, pero que efectivamente en este proyecto los pasillos se han transformado en un patio. Ustedes fueron, la gente pone mesas, plantas, conviven los pasillos como si fuera el patio de su casa. Ya no es un patio, pero podría ser. Es una pregunta, es que no sé, me estoy saltando como el cuestionario, pero encuentro tan entretenido que ayuda el hecho de que, a propósito de que son comunidades organizadas, que hay como un mayor como vínculo o de respeto también por la propiedad del otro. O sea, que si uno aplicara esto mismo y fueran todos departamentos de venta y que cada uno no tiene idea de quién compró al lado, ayudaría, eso podría eventualmente ir en contra como en la apropiación de espacios comunes, cosas de ese tipo. Por supuesto, o sea, yo creo que sobre este proyecto han apostado mucho por el fracaso del proyecto. Claro. Ya entraremos en las razones por las cuales, pero es que yo por eso es que solo hago arquitectura bajo esas condiciones. Yo no he hecho arquitectura de viviendas sociales por encargo, a no ser de que me permitieran entrar en contacto con esas familias antes de que diseñemos y construyamos, lo cual no es fácil. Aravena lo intenta por todos lados, pero como Aravena tiene un mecanismo distinto de trabajo al que nosotros tenemos, a él en el fondo construye su edificio de vivienda social para una comunidad que no ha conocido antes. Sí, yo creo que también en el caso de él pasa que el tema del crecimiento y la apropiación es como parte de la naturaleza misma del proyecto. Entonces, en verdad, yo creo que los residentes no saben cuándo detenerse. ¿Entiendes? Bueno, yo personalmente tengo muchas diferencias con él en cómo él concibe la vivienda social, de vivienda social en edificios, no en casas, que es de crecimiento progresivo. Claro. En mi opinión, es uno de los... Nosotros introducimos un elemento de desintegración del proceso con más velocidad de la que es necesaria, y por dos razones. Una, porque no está considerada la locura de la imaginación de cada uno. Estos proyectos de vivienda social que se entregan en lo que llaman obra gruesa habitable, es impresionante cuando tú entras a los departamentos el nivel de imaginación que cada familia ha puesto. Ahí tú notas que son efectivamente arquitectos, porque cuando nosotros hablamos de este proyecto hablamos de 427 arquitectos, las 424 familias y los 3 arquitectos que participamos del proceso, porque ellos, es increíble cómo sabían exactamente cómo querían su departamento, y tenían las cerámicas compradas, las pinturas compradas, sabían si querían cocina integrada o no querían cocina integrada, remodelaron los tabiques por el interior.
O sea, uno no puede desconocer la capacidad de imaginación de la persona solamente por el hecho de ser pobre. Entonces, cuando tú le entregas una posibilidad de expansión de su departamento, el nivel de creatividad es infinito. Por lo tanto, todas las soluciones van a ser distintas. Y si a eso le agrega el hecho que las condiciones económicas de uno y otro no son las mismas, las soluciones son el inicio de la anarquía más completa. ¿Y de qué manera, también quizás me estoy saltando muchas cosas, pero de qué manera como el diseño de la unidad absorbe esos distintos modos de vivir o esas distintas subjetividades? Bueno, nosotros tenemos una pelea inmensa con el Estado, que no es una pelea que nosotros hemos ganado con estos proyectos muchas peleas que las podemos después ir viendo una a una, pero hay una que nosotros introducimos en el proyecto: todo el interior del departamento es movible. O sea, nosotros le respetamos el derecho de que el interior de su departamento lo reorganice según las necesidades de la familia o según sus propios gustos. Tú entras a algunos departamentos, son unos verdaderos lofts los que han hecho, además como el quinto piso nosotros usamos la doble altura, han hecho hasta altillo arriba, o sea, es fantástico ver cómo cuando tú tienes confianza en la capacidad de organización y en la capacidad creadora de las familias más vulnerables de este país, se pueden producir resultados tan espectaculares. Pero el resultado tiene que proteger lo que significa lo común. Entonces la lucha que nosotros tenemos, que no la vamos a ganar hoy día, pero sí la vamos a ganar mañana, es que nos deberán permitir, cuando yo trabajo con un grupo organizado, yo puedo hacer departamentos para las realidades de cada familia. No necesito amarrarme a los 3 dormitorios que por norma me exigen. Lo puedo armar y desarmar de manera que si tienen un hijo, bueno, tengan espacios más grandes. Si tienen más hijos, hacer otro dormitorio, usar camarote, buscar, no amarrarme a las 2 camas con el velador y al otro la cama sola, sino que buscar modalidades que respondan más a la realidad de cada familia. Claro, y aún llegaremos un día en que en ese grupo organizado podremos hacer departamentos con metros cuadrados diferenciados. Si son una pareja vieja que es de tercera edad y está la mujer y el marido, están los dos solos, ¿para qué quieren 62 metros? Bueno, ¿para qué quieren un departamento más grande? ¿Por qué no le hacemos un departamento a ellos de 50 y le damos 70 a la familia que tiene 3 hijos? ¿Cuál es la razón o si son parejas, ¿por qué no hacemos departamentos para parejas jóvenes? ¿Para qué quieren las parejas jóvenes 60 metros si pueden vivir en 50? Eso que partiendo de la base que la oferta privada o del DS19 todo tiene 10 metros cuadrados menos. 55. Además, 55, digamos, 55. La vulnerable la norma 52. Dice 55 mínimo. 52. 55, creo. 52. Bueno. O sea que yo creo que 55 es con 3 dormitorios. Pero con 2 dormitorios, que el mínimo son 55. Claro, hablamos del módulo de 3 dormitorios, claro, que normalmente es 55. Nosotros hemos desarrollado departamentos 55 y todavía no es que no lo puedas hacer, o sea, es mejor que los 42 y es mejor que los 38, o sea, en algo hemos ido, y este proyecto es el primer proyecto que se plantea como objetivo los 62 metros cuadrados, que fue una lucha muy ardua que tuvimos que dar y una negociación que hizo Ucamau con el Estado, bien interesante, fue muy interesante cómo al final conseguimos que financiaran los 7 metros cuadrados adicionales y se terminaron financiando. Y pudimos llegar a 62 y hoy día tú te das cuenta de que la realidad es que se está hablando de departamentos 60. A nadie le parece raro que sean 60 metros cuadrados y extrañamente las entidades patrocinantes y las constructoras no reclaman. O sea, hacen los 60 metros con el mismo subsidio que le dan con lo que entre comillas se pudiera hacer con 55.
Es que el entrevistador eres tú, pero para contar un poco mi experiencia, es tan estricto la relación, o sea, es tan justa la relación entre esos 55, ponte tú, y cómo tú aplicas el cuadro normativo en la planta, de que la flexibilidad que te da es muy poca, y de hecho es como que todo cabe exactamente como tú lo dibujaste en el plano, porque si no, no hay manera, digamos, que cumpla con los cuadros normativos. Independiente que después la gente pueda utilizar los lugares como ellos quieran, pero es una cosa así de un nivel de eficiencia extrema que hemos llevado como el diseño de la unidad básica de vivienda a su límite absoluto. Y eso es como Bueno, yo no me doy ningún límite en los diseños que hago, o sea, cumplo con todas las normas, el departamento cumple con las normas y intentamos negociar el resto. Como negociamos todos los sistemas de conectividad de los proyectos, que para mí son fundamentales. O sea, nosotros como arquitectos tenemos la obligación de fortalecer los lazos que permiten la creación y mantenimiento de la vida comunitaria. Si nosotros seguimos haciendo los proyectos que el Estado le gusta hacer, que son los loteos con los edificios segmentados con la escalera al centro, que la gente sale del edificio y se encuentra con un estacionamiento y con una calle y con una relación muy remota con los edificios de los costados, no vamos a reorganizar la sociedad chilena nunca más. O sea, vamos a seguir viviendo en lo que el Estado neoliberal propone. O sea, cada cual enciérrese en su departamento y soluciona sus problemas, que los problemas del otro no le competen. Oye, ¿y qué es lo que vieron tú con la comunidad en esos 7 metros cuadrados que dijeron vamos a dar la pelea por esto? Un departamento de mucho mejor calidad, porque además nosotros peleamos no solamente el departamento, peleamos el espacio común. Bueno, los espacios comunes, pero peleamos el sistema de circulación horizontal. Nosotros privilegiamos toda la circulación horizontal sobre la vertical, o sea, tratamos de hacer la menor cantidad de escaleras posible. Ahora estamos haciendo proyectos con sótanos y con ascensores. La pelea con los sótanos, yo creo que Maestranza 2 va a ser emblemático, porque va a ser el primer proyecto de vivienda social con subterráneo para estacionamientos de autos. Es un paso muy importante, que es que el Estado tome conciencia de que no podemos seguir usando el suelo, la superficie, en poner autos. Sí. Cuando necesitamos 25 metros cuadrados por cada auto que metemos dentro del conjunto, no puede ser. Tenemos que hacer más áreas sociales o más departamentos, pero no usarlos para estacionar los autos. Pero, discúlpame que hiciste como... Bueno, nosotros lo que hemos peleado este departamento de doble cuadrilla, que fue también una pelea tremenda, porque es un departamento efectivamente más caro. Sí. Pero la doble cuadrilla te permite una calidad de la vivienda inigualable. O sea, primero tienes un nivel de ventilación que reduce los problemas de humedad al mínimo. O sea, tú abres las ventanas de un lado y otro, atraviesan las corrientes de aire del departamento y se limpia en el invierno y se seca en el verano se ventila en el verano con una... Bueno, si ustedes echaron a los departamentos en los tenidos abiertos, te das cuenta que los departamentos son frescos en el verano y son muy ventilables en el invierno. Tú abres un ratito el departamento y se ventila, lo que elimina mucho foco de humedad. Pero también tenemos la posibilidad de que el sol en algún momento del día acceda al departamento. Aquí, por más que tú le des cualquier orientación, siempre vas a tener el lado opuesto donde va a estar llegándole el sol. Si lo puedes poner como siempre nos gusta en Santiago, en el nororiente, mejor, pero algunas veces los terrenos son los terrenos que nos dan nomás y tenemos que hacerlo como podamos. Pero si está orientado hacia el sur una parte, la otra va a estar orientada al norte. Si está al poniente, la otra parte está orientada al oriente. Entonces el sol le va a entrar siempre al departamento. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que uno de los problemas complicados de la vivienda social son los problemas de humedad. Y hemos estudiado con mucha finura todos los sistemas de desagüe, de alcantarillado, de ingreso de agua, del gas, de manera que generen la menor cantidad de problemas de humedad. Está todo concentrado en una sola área. Y la definición de ese tamaño
¿Cómo llegan a eso? ¿Viene de tu parte o tú también es una cosa que tú te das cuenta de parte de la comunidad que en verdad necesitan esos 62 y no 65 ni no 59? No, todos sabemos que 77 sería mucho fantástico, mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, las luchas las vamos dando en la medida en que podemos, ¿no es cierto? Ahora acaban de subir el subsidio a 1840 UF, entonces yo creo que no vamos a aumentar los metros de 60 con los 1840, pero estamos logrando que les pongan subterráneo para los autos y que además, por efectos del subterráneo, podamos poner un ascensor. En Maestranza, en la tarde resolvimos los problemas de los estudios de ascensores y poniendo un ascensor cumplimos con... Entonces va a ser un proyecto social muy interesante porque va a tener ascensor. Fíjate que y creemos que con las 1840 UF hasta se puede pagar el ascensor. Ya sabemos que el sótano se puede pagar porque ya Servio dio el visto bueno. Nos obligaron a reducirlo lo más posible, es una experiencia, es primera vez, entonces están todos un poco asustados del costo y cosas por el estilo, pero nosotros estamos trabajando ese proyecto con Concrecasa, que la debe ubicar. Concrecasa, que tiene Concreta como constructora, que es una de las grandes empresas que hacen vivienda social en este país, y han asimilado también como constructora. Es muy interesante, como nuestra constructora privada han asimilado lo del subterráneo y están asimilándolo. Tenemos una reunión ahora para integrar también el costo del ascensor, pero lo que hemos logrado en reuniones con las familias es que las familias están dispuestas a pagar el ascensor. Eso es muy interesante. A pagar la mantención. El costo de la mantención, claro. El costo del ascensor vale 50 millones de pesos, pero hicimos un cálculo que cuesta como 250.000 pesos por familia. Nos hicimos un programa de pago a 15 meses, de manera que les significa un ahorro como de 250, como de 20.000 pesos, 15.000 pesos, entre 15 y 20.000 pesos mensuales. Y están dispuestos a hacerlo. Que es muy importante porque el maldito sistema, bueno, yo soy muy contrario al subsidio de la habitación. Yo tengo la teoría que todos debemos pagar nuestra vivienda, así como lo pagan las clases medias, y lo deben pagar también los sectores más vulnerables, pero sí crear un sistema desde el Estado protegido para que puedan tener la vivienda. Entonces mi teoría es que tú les construyes con recursos del Estado, pero a partir de que ellos se instalan en el departamento empiezan a pagarlo. En un crédito a 30 años, o 20 años, o 25 años, como nos ganan. Si tú vas a comprar una vivienda, con la edad tuya te dan 30 años, y tú pagas tus cuotas mensuales. 25. Bueno, 25, tú pagas tus cuotas mensuales y al final le dejas como patrimonio a tus hijos el departamento. Bueno, ¿por qué no va a pasar aquí? Cuando la familia que vive en condiciones de hacinamiento paga arriendo por el dormitorio. Si al final un dormitorio en una casa con baño compartido y casa compartido puede costar 200.000 pesos, 250.000 pesos, ¿por qué no va a poder pagar 100.000 pesos mensuales por su vivienda? Yo es un elemento que he tratado de levantar, no es fácil, porque desgraciadamente este sistema subsidiario ha acostumbrado a los sectores más vulnerables del país que el Estado tiene la obligación de darlo. Es como una propuesta intermedia como a la contrapropuesta general, que también está muy como agarrando vuelo. Es como que no, es que solamente ahora debería ser solo arriendo. No, eso es una locura. En Francia, todo el sistema de arriendo, que ha sido uno de los más grandes del mundo, está volviendo para atrás. Están empezando a vender la vivienda a los usuarios, porque se han encontrado con un monstruo en el mantenimiento que no tienen capacidad para resolverlo. Oye, te puedo preguntar un poco lo que comentabas, que es parte también como de los objetivos de la investigación, como la manera en que se definen los estándares y cómo está relacionado también, en tu caso, con las negociaciones que tú decías que tenían que tener con el Servio, por ejemplo, para que les aguantaran ciertos cambios como a la práctica común en el fondo. ¿Cómo han sido esos procesos de negociación? ¿Cómo interactúan? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Cómo se logran esas cosas? Mira, la primera gran pelea fue que fuera un condominio en un lote. Y por supuesto cuando nos fuimos a plantear a Servio que esto era un condominio
para que las áreas comunes pertenecieran a la familia. Porque el otro elemento que nosotros trabajamos como arquitectos es que los autos no participan del proceso de la vida comunitaria. Los autos están siempre afuera, o ahora los vamos a empezar a meter en los subterráneos. Pero los autos no participan de la vida cotidiana de la comunidad. Para que eso pueda pasar, tiene que ser un condominio. Y la razón por la cual el Estado, ahora después de esta experiencia, han comenzado a hacer condominios, pero no hacían condominios, sino loteo, era que nos decían que los sectores más pobres de los chilenos no eran capaces de mantener sus áreas comunes. Entraban en un proceso de deterioro acelerado y por lo tanto quedaba un desastre a muy corto plazo. Lo que nosotros argumentábamos es que eso les pasaba porque ellos metían en los conjuntos habitacionales familias que no se conocían, que recién se conocían si podían conocerse cuando estaban viviendo acá. En cambio, si se conocían antes y habían tenido un proceso de 5 o 6 años de organización y de formación, porque el trabajo que Ucamau hace de formación es espectacular, o sea, ellos tienen talleres de todo tipo y preocupaciones políticas de todo índole, o sea, es una comunidad muy activa participando en la vida del país. El proceso tenía que ser distinto. ¿Y eso cómo lo lográbamos? Con una combinación que Ucamau o que los familias sin casa tienen, que es la presión y la negociación. Y en el caso de Ucamau lo hacen maravillosamente bien. Cuando nosotros se nos cuando no nos querían aprobar el condominio, bueno, ellos van, se toman la Alameda con Velázquez, paran el tráfico a las 7 de la mañana, entre las 7 y las 8 dejan el descalabro más completo en la ciudad, con una teoría muy, muy cierta. Ellos dicen, bueno, los trabajadores vienen del poniente y del sur hacia el oriente a trabajar, si tú les cortas el acceso al oriente, no llegan las nanas a las casas, no llegan los trabajadores a las construcciones de Las Condes, de los Barnechea, por lo tanto, el sector más pudiente de la ciudad se paraliza. Y eso hacía que llegara la televisión, la prensa, rápidamente nos recibía el ministro, el director o directora de Servio que hubiera en el momento y se solucionaban los problemas. Y eso pasó primero con esto. Después los 7 metros fue una negociación muy inteligente de ellos. Ucamau lo ofreció a Servio, esto en la época del primer gobierno de la presidenta Bachelet, creo, le ofreció que ellos se hacían cargo del seguimiento social, que ellos tenían asistentes sociales y se podían encargar de todo el acompañamiento social que lleva este proceso. Tú lo conoces bien, este proceso incluido. Y Servio le aceptó. Pero en el camino las reglas del foro fueron como cambiando y al final, bueno, el otro logro fue que este es el primer proyecto que el Estado asume la responsabilidad directa de su desarrollo y construcción. La entidad patrocinante de este proyecto es Servio. O sea, Servio toma proyectitos pequeñitos como entidad patrocinante, nunca habían tomado un proyecto de estas dimensiones, ni quieren volver a tomar nunca ningún otro, por lo menos la entidad patrocinante que existe hasta el día de hoy. Porque claro, un proyecto de este tipo les implica un nivel de trabajo y de problemas que solucionar enormes. A mí se me cayó un proyecto así. Le hice el proyecto entero a Servio. Terminado, listo, ahí está. Y hubo cambio de gobierno y el ministro Monker dijo... No le gustó Monker, se portó muy bien con nosotros, ¿eh? No con este proyecto en particular, pero con el proyecto, él nos salvó el proyecto de la Reina. Porque la ministra Paulina Zabal, que era la última ministra de la presidenta Bachelet, negoció con la Universidad de Chile la compra del terreno a un precio que habíamos acordado de 6 UF por metro cuadrado. Cuando llegó a pagarle les pagó 4, poco antes de irse. Y bueno, la Universidad de Chile con toda razón se paró en dos patas y dijo, este problema lo judicializamos y de aquí nos salimos en 20 años, así que ustedes vean lo que hacen. Bueno, se paralizó todo y llegó Monker. Yo le tengo mucho aprecio a Monker como ministro, creo que fue un buen ministro de la vivienda sin saber nada de vivienda. Era un tipo muy abierto y nos recibía y se podía conversar con él. Y Monkever puso la plata adicional. Y las 2 UF adicionales, porque la plata quedó ahí en la tesorería paralizada y él puso las 2 UF adicionales y pudimos comprar el terreno. Gasto directo del departamento. Esa plata que tienen los ministros de manejo. Bueno,
loteo que fuera condominio tipo A fue el primer problema. Los 7 metros cuadrados fue el segundo problema, que al final se empezó a transformar en una realidad y el director de Cervi, que en esa época era Pizarro, no le quedó más que asimilar, asumirlo. Como la entidad patrocinante era Cervi, al final estaban asumiendo los costos ellos mismos internamente. La negociación con la primera constructora, con Loca, nosotros no sabemos cómo se dio, porque nunca Cervi nunca transparenta los costos finales de los proyectos, porque yo digo que dan esta plata, pero al final siempre tienen que poner un poco más por este lado por una u otra razón. Así que este proyecto les costó más caro, porque tuvieron que pagar 7 metros cuadrados más que lo que estaba. Adicionales de siempre. Bueno, la otra pelea fue el gas. Este es el primer proyecto de vivienda social que el gas llega a las cocinas, y fue una pelea espantosa, y de vuelta el criterio del Estado. Lo terrible es que era el criterio del Estado, o sea, a través de los funcionarios, pero al final es el criterio del Estado, que decían no pueden tener gas directo a la cocina porque los pobres no pagan las cuentas. ¿No te das cuenta que la discusión que se armó con ese criterio fue enorme? Nosotros decíamos, hay pobres que no pagan cuenta y hay ricos que no pagan cuenta, y hay ricos que pagan cuenta y pobres que pagan cuenta, y en general ha estado establecido que los pobres pagan más las cuentas que los ricos. ¿Mario, tú conoces a Mario Grandón? Creo que sí. Bueno, tiene una empresa que junta demanda social para ponerlo en proyectos de S19. Y ya él ya ha participado en varios. Y él cuenta que en su experiencia, a propósito del tema de los gastos comunes y los ascensores, los grupos vulnerables tienden a ser mucho más responsables con los pagos de los gastos comunes que los Creo que sí. grupos medios. Creo que sí, pero además tú no puedes condicionar el que pagues o no pagues porque seas pobre o rico. Entregar un servicio. Es un criterio absolutamente imposible de aceptar. Bueno, dijeron, bueno, pero no va a haber ninguna compañía que acepte trabajar con ustedes porque no van a querer. Nos tuvimos que hacer nosotros la gestión en Metrogas, y Metrogas nos dijo, ¿dónde está el contrato para firmar? Eran 424 familias agarradas a perpetuidad. Imagínate, se iban a preocupar ellos de que si habían 10 que no pagaban la cuenta. Además, cuando le pagan la cuenta, le cortan el gas. O sea, ¿qué es lo que más le pueden llegar a deber? 30.000 pesos. Sí. Pero es un problema cultural complicado, ¿eh? Porque yo te digo, yo tengo un proyecto ahí en Huechuraba, que no he logrado convencer a las familias de que pongan el gas directo. Porque hay un problema cultural tremendo, que nosotros tenemos que buscar la manera de que esas familias acepten que ellos tienen derecho a que el gas les llegue a la cocina. Porque tienen un sistema donde el cálculo del costo con el balón lo pueden controlar mejor que cuando el gas les llega directo. Claro. Yo le digo, pero a ver, espérense. Ustedes pagan la cuenta de la luz. Y yo me imagino que están todo el día diciéndole a los niños, apaga la luz, apaga el televisor, no sé, para que la cuenta de la luz no les salga más alta. Y lo mismo harán con el agua. Oye, sálete de la ducha, las típicas cosas que estamos todos diciendo todo el tiempo. ¿Por qué no lo pueden hacer con el gas? No, es que con el gas no. Porque cuando se acaba el gas, se acaba el presupuesto que tenemos para el gas, no hay más agua caliente. Y se acaba el problema. Bueno, ahí hay un proceso. Yo estoy tratando de decirle, acepten el gas por cañería, que el gas llegue a la cocina, y si no les gusta, cámbienle las bombonas a la cocina y pongan los balones de gas en cualquier lugar donde quepan. Pero lo que les aseguro es que los hijos de ustedes sí van a querer que el gas les llegue a la cocina, porque es un problema cultural, ¿no? Oye, perdón, estas peleas que tú comentaste, en el fondo no involucraban cambios normativos. En el fondo es más como como gestiones que tenían que hacerse para el desarrollo del proyecto de financiamiento, pero no... La gran mayoría de las normas son del mismo Cervi. Si basta con que el ministro o el director o directora haga un memorándum y cambian las cosas. Pero yo imagino que por el tamaño, por lo masivo de proyectos de este tipo, es que también se confirma que las cosas sí se pueden hacer. Digamos, yo imagino que
porque tampoco se han hecho muchos proyectos de este tipo, ¿entendí? Entonces yo supondría de que al final para Servius esto es una especie de un laboratorio para ir. Yo creo que deberían apuntar hacia soluciones cada vez más densas también. Ahora lo están aceptando, Claro. pero ahora, y fíjate que la directora de Servius, tú sabes que es la directora que viene del presidente Piñera, que hoy día yo siento que tiene como mucho más libertad y como más apoyo, entonces está como más suelta, porque cuando le fuimos a proponer lo de los subterráneos no nos mandó comiendo mierda para afuera, como normalmente eso no se puede, no hay plata, no hay normas, no hay nada que permita un subterráneo. Hoy día no, ella está dispuesta. Fíjate que yo tengo una pelea feroz, porque otra cosa que conseguimos aquí es que las corrientes débiles entraran a los departamentos. Pero tú sabes que igualmente los proyectos de vivienda social no consideran que los pobres tengan derecho a internet. Por eso es que los edificios después cuelgan las antenas y los cables por todos lados. Cuando tenéis proyectos de telecomunicaciones. No puede ser, digo yo. Sí. O sea, ¿por qué tú le niegas el derecho a un niño pobre a que estudie con internet? No puede ser, ese no es el mundo de hoy, tú tienes que echarle la corriente. Bueno, esta negociación de las corrientes débiles, al final la perdimos con Servius, pero la ganamos con la constructora, porque la constructora en el camino, nosotros, a diferencia de otros proyectos, nosotros acá estuvimos involucrados en todo el proceso de construcción, además, con temas bien interesantes que les voy a contar. Entonces, como siempre en las constructoras, yo tenía unos muros de ladrillo divisorios entre departamentos que a ellos les complicaba mucho la construcción y los moldajes y los puentes, y lo querían hacer de hormigón. Yo le dije, bueno, yo te lo hago de hormigón, te lo acepto, pero tú me pones una entrada de corriente débil a cada departamento. Yo hice varias negociaciones con las constructoras, aquí en ese caso fueron dos, porque Loga quebró en el camino por mala gestión de esa constructora, ¿no? Así que tuvimos que cambiarla, pero aceptaron. O sea, yo les facilité muchas cosas. Ahora no, ahora estos proyectos que lo estoy haciendo, estos nuevos con la empresa privada, hemos logrado estudiar un módulo, porque es un departamento que en apariencia parece más caro, pero fíjate que el otro día el departamento es este, ¿eh? El otro día tuve una reunión con los dueños de concreta de la constructora que estaban muy suspicaces. Este es de acá, ¿cierto? Sí, y ya empezaron, pero este es un departamento mejorado del que está acá. Ya, es perfecto. mucho mejor ¿Este que el que del está acá. Maestranza 2? ¿O de... Este es lo que vamos a hacer en Maestranza 2. Ya. Pero fíjate el módulo sanitario que hemos hecho aquí. Hemos concentrado todo Y ventiláis a través de la logia. Ventilo a través de la logia del baño, pero que ahora te exigen ventilación además hasta arriba. Forzado, sí. Sí, que tiene doble ventilación. Pero queda todo el área de dormitorio, el living comedor y todo el área de húmeda concentrada. Y no paso ninguna tubería, yo entro la tubería por el ducto y la bajo por el ducto y no atravieso ninguna losa. Y acá ponemos la electricidad y hemos inventado estos nichos que ya me lo tienen aprobado ahí Ramón Marín en serio. Pero tus chaps son chiquititos. No necesito más. Sí, Oye, pero bueno, el agua y el gas lo tengo aquí, ¿no? claro. Aquí bajo la tubería del agua, subo la tubería del agua y subo la tubería del gas. Y esto lo tengo repetido, tengo el departamento espejo, digamos, para que concentrar todo aquí, tengo repetido el mismo módulo. Y esto lo hemos diseñado con mucho cuidado para que no haya ninguna instalación tampoco en las fachadas, que es muy típico que te ponen todos los medidores y las cuestiones ahí. Sí, después todo el tema de los certificadores que es agotador. Bueno, es un problema con la constructora que no. Ahora yo estoy trabajando con las cooperativas también de vivienda, con la Mapu y con Yungay. Y uno de los problemas graves es porque tú terminas la construcción y la constructora se queda así y Aguas Andinas te da el certificado 6 meses después, 7 meses después, y en él igual les da lo mismo y hay que poner un transformador ahí, no hay transformador y que tienen que traerlo de nosotros. O sea, crean un nivel de caos y de pérdida de dinero, pero que no tienen derecho a hacerlo, porque son empresas privadas. ¿Por qué no ayudan a las constructoras que también son empresas privadas? Y no sacan esos permisos en un mes. Además lo pueden ir haciendo en el tiempo, porque tienen que llegar el último día y después no tienen medidores. No es una cosa escandalosa. No, sí, en mi edificio estaban así, pero Es escandaloso. de susto. No, es escandaloso.
Oye, una pregunta, volviendo al tema que nos convoca. ¿Cómo, entendiendo que este proyecto tiene un componente participativo súper importante, ¿cómo se da esa relación de que por un lado tenéis como los estándares y el cuadro normativo que es súper rígido versus a la diversidad de demandas? ¿Cómo produce ese encuentro entre esos dos mundos, que una cosa es relativamente fija y rígida, ¿cierto? Y la diversidad, además entendiendo de que es como lo que entiendo yo que hace acá y también lo está repitiendo en los dos, y llega como una solución como casi ideal, se podría decir. ¿Cómo así converger todo eso? Me encuentro bien interesante. El tiempo ayuda mucho, ¿eh? El tiempo ayuda a que se vayan limando diferencias y asperezas que se mantienen durante bastante tiempo. Pero yo creo que las sesiones de trabajo con las familias del comité hace que ellos se vayan empoderando del proyecto. A mí lo que me interesa es que ellos sientan que el proyecto es suyo. Cuando tú logras que alguien se pare en una asamblea y te diga, este es mi proyecto, tú sabes que diste vuelta que de ahí todo lo que tienes es posibilidad de ganar, porque puedes irlo mejorando, ellos te van. Nosotros los baños los reestructuramos completo hay muchas cosas que nosotros las hemos ido cambiando y reestudiando producto de las observaciones que ellos nos hacen de la vida cotidiana. Y lo otro es que les damos esta posibilidad, por eso es que ellos cuando entraron a los departamentos sabían lo que querían hacer, porque les damos esta posibilidad de rearmar el departamento por dentro, y efectivamente ellos muchas veces lo armaron nomás, en el sentido que le pusieron pisos, colores, iluminación, martillo en algunos casos, y otros lo rearmaron para vivir como ellos consideraban que querían vivir, como era su sueño, porque lo interesante es cómo tú te vas acercando al sueño que ellos tienen, cómo vas tratando de ser parte de ese sueño para que eso se vuelque en el diseño que tienen. Y eso es un proceso que se da en el tiempo nomás y que la organización puede limitarlo, o sea, ellos se van controlando a sí mismos también en las posibilidades reales que tienen, o sea, está la necesidad de la vivienda que también ellos muchas veces hacen más concesiones de las que muchas veces quisieran hacer. Yo siempre cuento, yo estaba en la toma ahí, Violeta Parra, esa que hubo en Cerro Navia, hablándoles de los proyectos, de los departamentos, de lo bueno, y había una parejita jovencita con un bebé en un coche, y él paró el dedo de repente y me dijo, compañero, me dijo, ¿sabe qué? Yo encuentro re bonito todo lo que usted dice y el departamento precioso, pero yo necesito que usted me dé cualquier cosa. Sí, a mí no me importan los metros cuadrados ni los patios comunes, nada, yo necesito un lugar donde vivir. Y yo me di cuenta, claro, yo era una familia joven con un bebé casi recién nacido, viviendo en condiciones de hacinamiento, arrendando un cuarto, con el niño llorando en la noche, la desesperación de ese departamento y la desesperación de ellos, tratando de que el niño llorara, el vecino que le golpea el tabique, y me empecé a imaginar, pero también me di cuenta que había un problema ¿qué es lo que nosotros, digamos, como responsables de alguna manera del proceso y el Estado debiera tratar de entender, ¿no? de que la desesperación por obtener una vivienda al final tú puedes abusar mucho. Hay que tener mucho control en eso. Una pregunta que a lo mejor te han hecho, pero ¿en qué medida crees tú termina siendo como replicable este modelo a mayor escala, digamos, pensando en que, claro, ustedes tienen como toda una convicción política o sobre la política pública detrás que los mueve también a empujar este proceso de esta manera y vincularse con la comunidad organizada en este caso? Entonces, ¿en qué medida si se necesita todo eso como para llegar a este nivel de estándar? ¿Es eso replicable como a mayor escala? Eso por un lado, y también, o sea, ¿crees tú que esto mismo ha hecho mover los límites de lo posible como para que
sea más fácil que en otros proyectos. Sí, esto te apoyó lo posible, pero no significa que necesariamente se replique. O sea, si viene una entidad patrocinante privada y le trae un proyecto a la antigua, va a la antigua, no hay discusión en eso. Yo, si me hubiese tocado la responsabilidad de asumir este problema, yo lo primero que hago es organizar la demanda. Yo no dejo a ninguna familia sin vivienda que no esté organizada. Y eso, ya sea a la escala de las comunas, los alcaldes son los que mejor saben los problemas de su gente, y los organizo en una escala, porque la gente está dispuesta a esperar. La gente sabe que tiene que esperar. Pero el problema es que tú le digas, usted va a esperar 3 años, 4 años y va a tener su vivienda. La incertidumbre es la peor situación que tú. Y lo que trae las rebeliones de la calle, las movilizaciones, las tomas, es el negacionismo. Pero si tú organizas a la comunidad y le dices, bueno, en una escala de ustedes son más antiguos, ustedes son más nuevos, ustedes son más jóvenes, no sé, organizas la demanda en las comunas, que yo creo que es la escala mejor para hacerlo. O sea, realmente hay que pasarle el problema de la solución de la vivienda a los alcaldes. Lo que hay que hacer es que el Estado le tiene que entregar los recursos y los suelos necesarios para que los alcaldes resuelvan los problemas. Lo harían mucho mejor que el Estado. Si hiciéramos eso, el problema de la vivienda sería otro, porque el problema de la vivienda estaría concentrado en la organización, y a través de la organización tú puedes hacer miles de cosas. Puedes de hecho organizar hoy día cooperativas de miles de pequeñas cosas, de consumo, de pequeñas fábricas de ventanas, de puertas. Yo traté de organizar aquí, no lo logré, pero lo voy a lograr con el próximo proyecto. Hay 2 cosas que tenemos que empezar en los proyectos. Uno es las empresas de autogestión que ayuden a la construcción del proyecto. Por ejemplo, una fábrica de puertas y ventanas, o de puertas, de marco y puertas, una fábrica de ventanas, una fábrica de ventanas de aluminio para este tipo de proyecto no cuesta nada, y tú vas logrando que esas familias se hagan corresponsables del proceso. Pero yo creo que lo importante de este proyecto es que también por primera vez las familias son corresponsables de lo que pasó aquí, de lo que hay y de lo que pasó y cómo pasó. O sea, ellos no reclaman por los efectos que puede tener el proyecto, que nosotros organizamos una cosa bien inédita también, que fueron los inspectores técnicos de los pobladores. Y había 5 representantes de la comunidad que asistían a las reuniones de obra. Entonces ellos estaban absolutamente al tanto. Digo que fue un proceso, como siempre, cuesta arriba, porque tanto a la constructora como a Servo les molestaba mucho que la demanda estuviera presente. En general nosotros tendemos a hacer las cosas medias escondidas, no que no sepan. O ese criterio, tú no te preocupes del problema que tiene, que es parte del sistema neoliberal y del subsidiario, ¿no? Tú no te preocupes, que yo sé cómo resolverte tu problema. Tú quédate tranquilo, que yo después te entrego tu casa, te paso la llave y tú te vas a vivir a tu casa. Y en este caso fue tremendo, porque tú cuando los dirigentes que estaban ahí los inspectores técnicos reclamaban por los retrasos, el silencio que se producía era tremendo. Primero porque son todos constructores, ingenieros, no sé cuántos, y van a decir un poblador a decirle, oye, tú lo estás haciendo harto mal, porque te comprometiste conmigo a que esa fundación iba a estar lista hace 15 días, yo fui a verla y no has hecho nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Entonces hay un sistema de cuestionamiento que es muy interesante y que si tú lo sabes aprovechar bien es tremendamente productivo. ¿Y qué logras con eso? Que ellos sean corresponsables, que era lo que yo le decía a Sergio, ¿pero qué les importa que estén? Porque después, si hay un defecto en cualquier parte y ellos asistieron como inspectores técnicos, son responsables de eso. Déjenlos que dirijan también el proceso de construcción de sus casas, si nos hace bien a todos. Y cuando nos dicen las cosas que están mal, es mucho mejor. Si tú las tomas bien, es mucho mejor. Y eso fue un proceso bien interesante. Y por supuesto, siempre cuando hubo el cambio de constructora se aprovecharon para sacárselo de encima, ¿no? Estábamos ya en terminación, así que no fue tan grave, pero... Claro, y hicieron súper conscientes de las limitaciones que existían también, de las cosas que no se pudieron lograr eventualmente.
todo. Y después los colores, por ejemplo, todo eso lo escogieron ellos. Ya. Entonces la otra vez se les ocurrió a un grupo que querían cambiar los colores de las barandas metálicas y de las puertas. Bueno, se armó un zaperoco tremendo, asamblea y todo lo demás. Al final tomaron la decisión de dejar los mismos colores. Pero podrían cambiarlo. Si yo estoy haciendo un proyecto en Huechuraba donde los pobladores diseñaron una sede social. Que la sede social, no, más o menos, además quieren que la sede social pueda crecer con segundo piso, no sé. Pero yo les dije que por supuesto que la sede social que íbamos a hacer era esa que yo tenía. Tengo que más o menos meterla en normas y arreglarlo un poquito para que funcione. Pero que ellos sean arquitectos de su propia vivienda, no va a ser maravilloso. Si al final, ¿qué es lo que haces tú? Poner lo que te enseñaron en las manos para poder transformar sus sueños en una realidad, no es otra cosa. Ese es como yo pienso. Una pregunta, hace un rato tú decías, como, claro, idealmente, no sé, la vivienda podría, que ojalá tuviese 72 metros cuadrados, ¿cierto? 17 por persona se considera, ¿no? Si nosotros pensamos 4, no sé cuánto nos da, ¿no? Creo que da por 75 más o menos. Si pensamos en la familia de 4, 68 metros, 70 metros, 77, haríamos una vivienda preciosa con sí, pero a propósito de eso, porque también ese es un seco que yo también me he dado cuenta que tenemos como acá en Chile, a propósito de que vivimos tan en lo mínimo, siempre el problema es como cuántos metros cuadrados, ¿cierto? Pero en tu experiencia que también has tratado de tomar la opinión de tanta gente y hacerla converger en soluciones bastante únicas también, ¿qué otros aspectos de calidad en el diseño crees tú que son fundamentales para una vivienda social? Bueno, lo que te hablo de las instalaciones sanitarias es fundamental. O sea, nosotros tenemos que hacernos absolutamente responsables de que las viviendas sociales no tengan problemas de humedad, porque además en este país se ha transformado en el gran problema de la vivienda social. Y de repente tú entras y están todas húmedas, filtraciones, hay que tratar de evitarles todo ese tipo de problemas. Yo, por ejemplo, me niego, ahora que estamos haciendo el proyecto La Reina, que la factibilidad del alcantarillado lo tengo con las perdices, no, les ponemos unas máquinas, esas impulsoras de la mierda, pero yo dije, por ningún motivo, o sea, yo no le voy a dejar a las familias ese tremendo problema en el cuerpo durante 100 años que durarán esos edificios. Claro. Así que ya estoy consiguiendo por ahí una servidumbre para sacarlo por otro lado, pero nosotros tenemos que preocuparnos de ese tipo de cosas porque eso es lo que después destruye o sea, eso puede llegar a ser un conflicto de proporciones que arme una batahola interna, pero que te puede terminar a balazos, o que vayan y irrumpan en las municipalidades o en movilización, puros actos de violencia que no son necesarios si nosotros le evitamos el problema. Entonces no es tan fácil como decir, bueno, la tiramos contra pendiente, nos va a tratar las máquinas impulsivas y después ¿quién arregla? Imagínate 1, 2, 3 días con todo el alcantarillado parado. El proyecto Salavenda tiene 300 viviendas. ¿Tú te imaginas el problema que nosotros le creamos a esa vivienda? O sea, la calidad tiene que ir aparejada de eso, de soluciones que nos garanticen a nosotros. Bueno, estos edificios son de hormigón, nos hemos preocupado que los techos sean lo más impermeables posible, hemos tratado de proteger los lugares de la lluvia con los aleros. Yo me niego a hacer techos planos porque yo sé que los techos, por mucho tiempo a mi papá le gustaban los techos planos y en las casas de mi papá se llovían todo por eso, porque los techos planos, cuando tú unes 2 latas, creas un factor de ingreso de agua y lluvia de todas maneras. No dejó nunca de pasar eso. Y por ejemplo, a propósito como de dinámica doméstica relativamente reciente, porque tú a propósito de lo que pasó con el COVID, que la gente tuvo que estar encerrada, y también muchas cosas de hoy en día ya son remotas. ¿De qué manera estas viviendas, que también son más grandes que lo común,
dan espacio para esa nueva, esa nueva demanda. Ahí lo tienes. Aquí no se creó ninguna crisis por el COVID. Bueno, lo controlaron mucho ellos socialmente, porque eso es lo que vale la pena tener una organización que tú puedes crear. No solo crearlo, sino que ayudar a la persona que quedó con COVID, meterla en un hospital. O sea, se empieza a producir un trabajo solidario entre las familias. Mira, tú vas para allá en las tardes y los niños corren aquí solos. Y habrá una mamá por ahí en algún pasillo, en algún balcón pegando una, pero no le pega una mirada solo a su hijo. Y deja que su hijo baje los 5 pisos y juegue aquí fútbol con los otros niños, porque sabe que este espacio es un espacio seguro. Es un espacio donde no hay ningún auto y donde no va a haber un extraño, porque tiene una puerta cerrada y lo tienen que haber dejado entrar. Entonces, ese tipo de elementos son... Porque tenemos que pasar de la vivienda digna, que la vivienda digna significa más metros cuadrados, buena ventilación, sol que les entre, comunicación interna. Tenemos que pasar a lo que es el buen vivir. Y el buen vivir también significa la creación de estos espacios internos donde se desarrollan yo les digo, pero cuando hablábamos de los pasillos, porque los pasillos, ellos, balcón, no, yo le digo balcón, no, vamos a hacer pasillos, balcones, nosotros le llamamos miradores, balcones, y ese concepto ellos lo tienen metido en ellos no hablan de pasillos, ellos hablan de los miradores, de los balcones. O sea, el pasillo se transformó en un balcón colectivo, que es mucho más interesante. Bueno, a tal punto llegan los problemas con Servio que nosotros después que hicimos esto, que a ellos no les gustó nunca les gustó, me sacaron una norma que me la sacaron a mí, que me obligaba, una norma que dice que el pasillo... ¿Pero viste que se tenía influencia directa? Pero espérate, es que uno tiene que hacer trampa. El pasillo, en todos los paramentos que tienen, que son vidriados, solo puede tener la mitad de la altura. No puede tener más de la mitad de la altura. Si tú piensas en 2,40, el pasillo tiene 1,20 m. Ah, vale. Que la sacaron después de esto. O sea, tú dices que hicieron la norma para evitar, no permitirte ya. No sé por qué. Cuando va la gente a verlo, lo que más le entusiasma son los pasillos. Y la gente lo que más le entusiasma son sus pasillos. Pero bueno. Claro. Yo les digo, pero si yo compenso los pasillos, pues yo tengo la menor cantidad de escaleras posible. En vez de hacer un bloque de edificio con la escalera al centro, que cada 8 departamentos tienes que hacer una escalera, yo hago un departamento, una escalera cada 40 departamentos. Entonces, déjenme hacer el pasillo que yo se los compenso con el costo de la escalera. ¿Para qué vamos a discutir? Háganme un cálculo económico y yo estoy seguro que vamos a compensar una cosa con la otra. Entonces, ¿qué inventé para el proyecto nuevo? Como el pasillo va a tener que tener 1,20 m, hice unas terrazas. Junté las puertas de acceso, más unos paramentos estructurales, entonces tengo como 2,5 m cerrados, y en esos 2,5 m saqué el pasillo para arriba a 2,40 m. Entonces estoy haciendo cada 2 departamentos una terraza. Compartida. Que me gusta que sea compartida porque entonces obliga a 2 vecinos a ponerse de acuerdo. ¿Cuál mesita vamos a usar? ¿Qué plantita vamos a poner? Vecina, te regó las plantas, sí, yo ya las regué, no se preocupe. Eso hace que tú generes vida comunitaria. Así que estas terracitas aparecen cada 2 departamentos y yo creo que van a funcionar bien. Pero igual aquí los pasillos alcanzaron a ser más anchos. Sí, bueno, yo los quería de 3 metros. Sí, eso me dijo hoy día. Yo sabía que era un lujo, así que al final cedimos en 2. Pero con 2 metros funciona. Pero igual alcanza para que se mantenga la circulación, pese a que tienen una silla afuera. Tienen de todo allá afuera. Y igual será asado, sí. Bueno, el pasillo lo otro es generarle yo aquí yo trabajo todos los proyectos, bueno, con las plazas temáticas, pero también con un zócalo, el zócalo de Ciudad de México, el lugar donde la gente se encuentra. Entonces ya hacen las fiestas aquí, las actividades políticas, los años nuevos, los matrimonios, lo hacen todo aquí. ¿Cachai que como atrás de la cárcel hay un conjunto que se llama como Hermanos Carrera, que también es como el año 29 el edificio, que son 2 bloques así, con una escalera y pasillo también, y tiene un espacio al medio y tiene otro, sí, yo imagino que lo conocí. No, que te lo ir a ver. Es súper bonito, es precioso porque es como un sitio alto.
Sí. Se llama Conjunto Hermanos Corrales. Parece que sí. Voy a ver. Sí. Aquí yo lo único que no logré, que lo peleamos porque esta es la nueva exposición, bueno, este fue el terreno que nos dieron. Nosotros queríamos uno más allá. Al final F nos dio el terreno más complicado con esta maldita curva, porque aquí va la línea del tren, más un retiro de 20 metros que nos obliga, que nosotros lo aprovechamos para hacer los estacionamientos. Pero teníamos nueva exposición y nueva exposición está considerado un eje urbano importante, tiene un perfil de 25 metros, entonces cortaba el proyecto. Nosotros hicimos esta circulación que atraviesa todo el proyecto, este paseo peatonal, que la idea era que conectara estos dos proyectos. Entonces primero tratamos de hundir la calle, después de elevar el paseo, miles de soluciones, nunca logramos. Al final ya está todo el mundo medio cansado. Yo trataba por lo menos que el tratamiento del piso aquí fuera un tratamiento peatonal. No, me dijeron este es un alto tráfico, que el peso y los camiones y que van a estar parando. Y ahora los alcaldes le ponen lomos de mula ahí cada 50 metros las calles. Yo no pude hacer eso, que habría permitido que se conectaran mucho mejor. Bueno, habíamos pensado en todas esas cosas que uno sueña como arquitecto, un gran techo que conectara los dos conjuntos, pero ganamos las terrazas. Sí, claro. Las terrazas sí, y las terrazas las pelearon ellos. Porque, no, pero ¿cómo? Ahí tienes que poner un departamento. ¿Qué es eso? Perdido todo ese espacio. Estos patios, ¿cómo le llaman? No me acuerdo, pero que es como esa terraza que tiene unas sillitas ahí, esa de ahí, le pusieron una silla a los mismos vecinos. Uno a cada lado. Entonces son muy bonitas la mirada sobre este espacio. No, preguntarte un poco como más en términos generales por tu evaluación, digamos, como de cómo han evolucionado los estándares de la vivienda social en Chile en los últimos años, cómo se ha producido ese proceso, ¿qué impresión tienes sobre la calidad que actualmente tiene la vivienda social de acuerdo a los estándares mínimos que hay, y eventualmente hacia dónde puede evolucionar, digamos? Yo lo dividiría en dos. Yo creo que la vivienda social ha ido mejorando en tamaño y en calidad, producto de la organización y movilización de las familias sin casa. O sea, si eso no hubiese existido, probablemente nosotros todavía estaríamos en los 38 metros cuadrados, en los 42. Ha sido la presión de las familias por una vivienda más digna, por la lucha por sus espacios comunes, lo que ha hecho que los estándares en ese sentido hayan ido en el tiempo mejorando. Y efectivamente han ido mejorando. Y están mejorando cada día más. O sea, cada día más incorporamos elementos en la vivienda social que no estaban considerados, como los estacionamientos subterráneos, como el gas en las cocinas. Ahora con el 5G dicen que no es necesario meter corrientes débiles en los departamentos. Se me convenció la directora de Servo. Bueno, será así, digo yo. Ya ahí no me manejo mucho. Yo creo que eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el Estado ha ido asumiendo, producto de los fracasos, un convencimiento de que la vivienda social tiene que tener la inversión necesaria como para que sea durable en el tiempo. Porque no sacamos nada con hacer viviendas muy frágiles, muy vulnerables, porque rápidamente tenemos que reponerlas. Hay que votar cuántas viviendas hemos perdido, demolidas, destruidas por la humedad, producto de la falta de preocupación del Estado de hacer no solamente muchas viviendas, sino que viviendas de calidad. De repente nos preocupamos mucho de la cantidad y para usar los mismos recursos que tenemos, que nunca son muchos, hacemos más viviendas con menos calidad. Creo que no. Creo que en la vivienda hay que poner los recursos necesarios para hacer las viviendas que necesitamos, pero que éstas sean de calidad. Yo creo que hoy día los niveles de exigencia han ido subiendo y no ha pasado nada con las constructoras. Las constructoras efectivamente pueden hacer las viviendas de mejor calidad y seguir ganando, teniendo la plusvalía que consideran necesaria para tener su empresa, porque nunca hemos discutido de la necesidad que la empresa privada tenga la plusvalía que se considere justa y necesaria. Y se puede hacer, y yo creo que se están haciendo mejor. Si uno va, hay elementos que tenemos hay situaciones que hay que seguirlas luchando para mejorarlas. Por ejemplo, que no hayan en los paramentos exteriores elementos prefabricados frágiles, como aglomerados de madera, que son muy fáciles que la humedad los dañe.
y que entonces tengan que reponerse, no sé, por a los 3, 4, 5 años. Tenemos que hacer edificios con tecnología suficiente. Bueno, hoy día hay todo un trabajo y un movimiento de empezar a incorporar tecnología de avanzada en la construcción de los edificios para hacerlos más rápidos y mejores. Yo creo que eso puede ayudar. En Chile deberíamos hacer edificios de madera en el sur, quizás de hormigón en el centro del país, pero en el norte quizás debemos hacerlos de adobe O de cobre. o de cobre, no sé. Pero usar los materiales que tenemos en el país y los elementos culturales que tenemos los chilenos en las diferentes regiones, porque no necesariamente tenemos que vivir todos iguales. No es bueno que la vivienda social tenga un módulo desarrollado, por muy perfecto que sea y por muy económico que se haya llegado a racionalizar la velocidad de su construcción, el uso óptimo de los materiales, sino que también tenemos que incorporar los elementos culturales que las distintas regiones, las familias, según donde vivan, tienen en su imaginario, ¿no? Es muy importante que cuando la familia ocupe su departamento sienta que es una vivienda digna y que ahí va a poder desarrollar su vida en ese concepto nuevo que hemos incorporado, ya no solo las viviendas dignas, sino que el buen vivir. No, muchas gracias. Te quería comentar que me acordé que a propósito de eso, como de forzar a compartir a la gente en el edificio que estoy haciendo, se me ocurrió una cosa que la inmobiliaria, como que el vecino me dijo, como, ¿qué es esto? Qué bueno que te dijeron eso. Que como el terreno es chico y son una torre de 12 pisos, la otra es de 10 y después a la entrada es como un zócalo de 4 pisos. O sea, que se hizo como para cerrar esto y como armar un patio común y todos miran el patio común. Entonces yo me decía, ¿cómo diablo meto como al menos una cosa como de coexistencia, de convivir de gente, porque más encima son de grupos socioeconómicos distintos? Y lo que se me ocurrió es que puse la escalera al centro, ¿ya? Y en vez de poner el núcleo de ascensores al centro, el núcleo de ascensores, hay un ascensor a un lado y el otro está al otro lado. Entonces, tú para conectar, el pasillo que los conecta queda como que no lo veías, entonces tú salís del ascensor y tenés 4 departamentos, ¿cachai? O en la parte más grande que yo tenía 8, pero no tenía 16, ¿cachai? Entonces como que lleváis como a la mitad y como que creáis como vecinos en una torre, que cosa que no sucede normalmente. Eso me interesa. ¿Cachai? Eso me interesa. Y claro, y me costó mucho convencerlo. Al principio me decían, ¿qué es esta weá? Y me hacía unos problemas con el especialista de ascensores, que la weá que no funcionaba, porque al principio de hecho ni siquiera tenía el pasillo, se conectaba con tijera, entonces si quería ir al otro ascensor teníais que bajar un piso y ahí conectar el otro ascensor y después que el certificador que no iba a hacer la certificación de Satria, lo solucionamos. Y ahora se está construyendo. Esas son las cosas que empujan. Claro. Que empujan, porque uno tiene que empujar a la inmobiliaria, si al final te lo agradecen, porque ellos mismos agradecen haber hecho una cosa novedosa, una cosa con calidad. Y es muy raro porque el día se terminó el edificio de 10, se coronó la obra gruesa del edificio de 10 pisos. Claro, y uno sale y es muy raro porque tú salís y tenés como la puerta ahí. Entonces como que no tenés la sensación de estar en una torre. Está muy interesante. Muy interesante. Interesante. Y ahora hay que empezar a pensar esto ya, definitivamente vamos a pensar en 7 pisos o en 11 pisos. Ya. Sí, definitivamente, o sea, ya la directora de seguridad me dijo, ¿y por qué no hacer 7 pisos? Me dijo, pongamos el ascensor a 7 pisos. En Maestranza no podemos porque la densidad nos aumenta demasiado. Claro. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos mucho de la densidad para que no se produzca un congestionamiento, o sea, que empieza a pasar lo de las torres ahí de Santiago Centro, ¿no? Que no nos pase. Porque acá tenéis densidad para meter. O sea, estamos trabajando con 700 habitantes por hectárea. Qué harto. Qué harto, pero mira lo que pasa. Sí, no. Claro, está ahí, es como una densidad tranquila. Claro. Pero si tú le metes al de Maestranza, que son 5 pisos, ahora le meten 2 pisos más, porque estuvimos tentados a meterle 2 pisos más.
o hacer dúplex en los pisos de arriba y aumentar, por lo tanto aumentábamos como 40 departamentos, de repente empieza a decir, pero ya es mucha gente para el espacio. Porque tiene que ser un espacio que se sienta libre, que los niños tengan su lugar, que los viejos tengan su lugar. Sí, eso es importante, que los niños sepan dónde se juntan todas las tardes, a jugar fútbol o a chapotear, y que los jóvenes tengan su lugar donde esconderse, como estas terrazas. Hay que crearle rincones. De las cosas que más me hablaba hoy día Rafael Alegría, no sé si lo conoces, pero un joven que trabaja ahí, o sea, que vive ahí, era sobre lo que jugaban los niños, pues como que volvían a jugar lo mismo que en muchos años atrás se jugaban las poblaciones, como a la escondida, y que tenían como este espacio libre, que se quedaban hasta las 12 de la noche jugando sin problema. Y los papás no están preocupados. Y claro, mientras mantengan las dos rejas cerradas, no tienen ninguna preocupación. Claro. Y siempre hay un vecino que los conoce. claro, hay mucha... Se llama, es divertido eso, en la comunidad de Andalucía, que le hizo tu papá, Sí. que me tocó un minuto como estudiarla como, y creo que tenía 2 entradas o 3 o 4 entradas, no me acuerdo, dos entradas, y claro, cuando tú vayas ahora es una sola, porque claro, necesitan también mucho control. Mucho mejor. No necesitamos hacer más entradas. Y sacar los autos. Si lo básico es sacar los Sí, autos. eso en verdad hace mucha diferencia. Porque la relación del niño y el viejo con el auto es muy problemática. La mamá no te lo va a dejar salir a la calle.